Vamos a abrir nuestras Biblias, amén, en el libro de Mateo, amén, en el capítulo 26, amén, versículo 36, amén, hasta el 42. Jesús ora en Getsemaní. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 39. Ah, ya digo, sí, 36, amén. Amén. Mateo 26, versículo 26, amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más porque nos permite, Señor, estar aquí en tu casa, poder adorarte, poder alabarte, Señor. Y ahora vamos a recibir de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor, para poder subsistir, para poder seguir adelante, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, Padre, abriendo nuestro entendimiento, Señor, derramando sabiduría sobre nosotros, Padre, para poder entender, sea tu Espíritu, Señor, iluminándonos en esta hora, Señor, para que al leer tu palabra, Señor, Padre, nuestra fe sea alimentada, sea fortalecida, Señor. Porque tu palabra dice que la fe viene por oír y oír tu palabra, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Una de las grandes necesidades, yo creo que de la humanidad, es el de velar y de orar permanentemente, no de vez en cuando, sino permanentemente, porque realmente somos débiles, ¿no? El tema del día de hoy es la agonía de Jesús, la debilidad de la humanidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú, que eres Dios, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre, tiene poder, tiene autoridad, y háblanos por medio de ella, Señor, en esta noche, Señor. Amén. Tomen asiento, amén. Aleluya. Si alguien de que está atrás, pase acá adelante, por favor, porque alguien van a entrar ahí y necesitan un espacio. Vamos a
uno de los grandes temas que ha ayudado a entender la encarnación de Jesús, amado hermano, y que se discutió mucho, ¿no? Los teólogos discutieron 100 años, ¿no?, este tema. Significa que los que comenzaron a discutir no terminaron la jornada y dejaron a la decisión a la que habían de llegar a posterior. 100 años discutieron la encarnación de Jesús con respecto a su manifestación ante la creación, podemos decir, ¿no? Y que después se conoce como la hipostasis, que es una doctrina, pero en la cual es más sencilla decir que Jesús es 100% humano y 100% divino. Para llegar a esa decisión no fue fácil, hubo mucha discusión. Y recién, en el año 461, si no me equivoco, en el Concilio de Calcedonia, se llegó a esa conclusión, en el año 451, ¿no? Fue un concilio ecuménico, se comenzó a discutir del 8 de octubre al 1 de noviembre, ¿no? Fueron varias discusiones que hubieron, pero ya al comenzar la reunión, el Papa León dijo, ¿no?, que él manifestó, dice, en la segunda sección fue leída una carta dogmática, Tomus a Flavianum, del Papa León Magno, sobre las dos naturalezas de Cristo, que se recibió con aclamaciones de los padres asistentes, o de los que estaban asistentes, ¿no? Esta es la fe de los apóstoles, Pedro, es decir, y posteriormente en la quinta sección ya los que se habían reunido acordaron hablar. Hicieron, todos nosotros profesamos a uno, a idéntico Hijo, nuestro Señor Jesucristo, completo en cuanto a la divinidad y completo en cuanto a la humanidad, en dos naturalezas inconfusas, sin mutación, sin división, sin separación, aunadas ambas en una persona y en una hipostasis, ¿no? Entonces, es importante, amado hermano, entender todo ello para llegar a comprender. Nosotros tenemos un gran problema como seres humanos, ¿no? Muchas veces nosotros ya vamos a leer la Biblia con un prejuicio, con un preconcepto. Ya tenemos ideas preconcebidas. Y algunas se pueden aceptar, ¿no? Por ejemplo, cuando usted lee acerca de Judas, usted va a leer, la primera vez que se habla en cualquier evangelio, dice, el que lo traicionó, ¿no? Siempre va a decir, ¿no?, el autor, cualquiera sea. Pero ese evento lo va a ver casi al final, ¿no? Cuando si están a los de evangelio, usted lo va a encontrar al final, pero es tanto el rechazo que hubo a Judas que no podían dejarlo de nombrar aun cuando ya escriben los evangelios y Dios por medio del Espíritu Santo se lo permite, ¿no? Pero hay cosas que definitivamente tú no puedes ir con un prejuicio a ir a la palabra de Dios. Y hay muchos creyentes, y es lamentable que tienen ese problema, ¿no? Y especialmente nosotros los pentecostales tenemos ese gran problema que a veces mucho prevalece el sentimiento. Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo experimento, jamás va a tener el valor en la palabra de Dios. No, a veces yo como pastor tengo que dialogar, no, pero yo siento, pero ¿qué dice la palabra? No, pero ¿qué dice la palabra? Y al final ellos prevalecen, ellos, ¿no? Para ellos. Y al final de cuentas, tarde o temprano van a tener el gran fracaso, ¿no? Como cristianos. Yo como pastor, esta es mi obligación de decirles y enseñarles que eso está mal, que eso no es correcto, que no puede prevalecer el sentimiento, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo entiendo a mi manera y a mi forma, y que contradice la palabra de Dios. Entonces, eso es importante, quiero hacer este preámbulo, ¿no? Porque aquí el tema es la agonía de Jesús, ¿no? Y yo le pongo 2 puntos, la manifestación de la debilidad de la humanidad. Es decir, es la manifestación de la debilidad de la humanidad. Jesús humanamente,
Aquí vamos a encontrar a un Jesús humano como nunca antes lo hemos encontrado. Un Jesús que se va a deprimir, un Jesús que se va a angustiar, un Jesús que va a tener miedo, bien, va a tener temor. Pero nosotros vamos con la idea, no, Jesús es el superhéroe, ¿no? Jesús nunca ha pasado eso, ¿no? ¿Qué está diciendo usted, pastor? No puede ser, pero esto dice las Escrituras, que Jesús era humano como tú y yo. Por eso dice el autor de Hebreo que Jesús ha experimentado todas las cosas que tú crees que está pasando, Jesús las experimentó, ¿no? ¿Quién en este tiempo de pandemia, que ya se acabó prácticamente, ya se acabó, quién no tuvo momentos de terror, de pánico a la muerte? Aún nosotros siendo cristianos, ¿no? No estábamos preparados para la muerte, algunos sí, ¿no? Pero muchos, la mayoría, yo creo, del 100% de los cristianos, pues habrá habido un 2, 3, 5%, ya, vamos a decir 5% que estuvieron preparados para irse a la presencia de Dios. Pero la gran mayoría, hermano, si tuvieron el COVID en la primera ola y en la segunda ola, de una u otra manera, en cualquier momento pensaron que se iban a morir, ¿no? Y tuvieron miedo, tuvieron angustia, se deprimieron, algunos no ayudaron, ¿no?, al tratamiento, y por esa razón muchas personas murieron. Muchos murieron porque se llenaron de terror, de pánico, y no ayudaron a que su cuerpo no respondiera al tratamiento, o su mismo cuerpo luchara contra el COVID, ya que algunos, el sistema inmunológico tiene el poder de parte de Dios para vencer ciertas cosas, ¿no? Y hasta el día de hoy no hay una medicina para el COVID, no lo hay. Lo que ha habido, solamente ha habido una vacuna, ¿no?, y que ha ayudado bastante, ¿no?, a que se haga la inmunidad del rebaño, ¿no?, que era el objetivo, ¿no?, llegar a la inmunidad del rebaño, que todo el mundo, la gran mayoría, se contagiara y al final cuenta el virus comenzara a disminuir. Hay hermanos aquí que no se han vacunado, ¿no? Hay hermanos, y lo hemos respetado y nunca le hemos dicho, ¿no? Nosotros como pastor iglesia tomamos la decisión de que cada uno tomara su decisión propia, ¿no? Entonces, y era responsable de las cosas que pudieran pasar. A algunos les ha ido muy bien, a otros han tenido problemas y otros ya no están. Pero lo que quiero decir es esto. Entonces acá Jesús dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. El Getsemaní es una montaña, un monte, y que parece que era muy especial, y en Jerusalén, como las casas eran muy apretadas, Jerusalén está en la cima, ¿no?, de una montaña, entonces la gente no tenía jardines, salvo los que tenían mucho dinero, de repente tenían una casa, ¿no?, una residencia, como el caso de Jesús, en el aposento alto, ¿no?, que se cree que era de la familia de Juan Marcos y que la casa era una casaza, ¿no?, porque cuando Pedro toca la puerta se demoran en salir, ¿no? Entonces eso sí se da a entender que era una residencia, pero eran pocos los que tenían, muy pocos. Entonces, ¿qué hacían? Iban a ese huerto Getsemaní y ahí agarraban una parcela cada uno, lo que podía, y ahí tenían sus huertos, sus jardines. Ese era. Entonces, se cree que Jesús tenía a un amigo, alguien de repente de los apóstoles, discípulos, no sabemos quién, pero alguien que le daba ese lugar para que él fuera a orar. Ya ese lugar que él iba, siempre a él oraba. Entonces, pero esta vez va a ir con los 12 apóstoles, ¿no? Él va a llegar a ese lugar, y ese lugar Getsemaní significa la prensa de aceite. Es decir, ya hemos dicho el otro día, ¿no?, de que el único aceite saludable, uno de los pocos aceites saludables, perdón, es el aceite de oliva, ¿no?, porque usted solamente lo que tiene que hacer es prensar la aceituna, ¿no?, y va a salir el aceite, ¿no? Y cuanto mejor sea el tratamiento de prensarlo, ya va a ser la calidad del aceite. Entonces habían prensas ahí, y en ese lugar parece que había una prensa, y ahí llevaban todos los olivos, las aceitunas, y ahí sacaban el aceite de olivo. Prensa de olivo, ¿qué significa también, no? Que muchas veces, y si lo miramos aquí en el evento que va a acontecer, Jesús va a ser prensado, ¿no? Jesús como persona va a ser prensado por lo que se viene, ¿no?, por lo que él va a enfrentar. Lo que se cree específicamente es que lo que Jesús sabía a ciencia cierta, que su Padre, nuestro Dios, lo iba a abandonar, lo iba a dejar en su naturaleza humana, ¿no es cierto? Lo iba
no lo había dejado en ningún instante, pero ¿por qué causa lo iba a abandonar? Por causa de nuestros pecados, porque Él tenía que cargar todos nuestros pecados. Y sabemos de que Dios no tiene comunión, ¿no?, con el pecado, ¿no? En la relación con tú y yo, si vivimos en santidad, el Señor va a estar con nosotros siempre, ¿me entiendes? Pero si nosotros permanecemos en pecado, Dios no puede estar con nosotros. En nuestra naturaleza humana y en la naturaleza humana de Jesús, como Él iba a cargar, entonces Dios no podía estar en comunión con Él, por más que Él quisiera. Ese era uno de los grandes sufrimientos, y sabía que la ira de Dios iba a venir sobre Él. ¿Sobre qué? Sobre Jesús humano, ¿me entiende? Sobre la humanidad de Jesús. Y ese era lo que a Él le causaba, es todo lo que vamos a ver en este tiempo, ¿no? Vamos a detenernos unas semanas aquí en esta porción, porque vamos a trabajar bastante el aspecto de la oración, de la gran necesidad que tenemos nosotros de orar, amado hermano. Y vamos a ver que Jesús mismo, Él siendo Jesús, de orar y velar, es una gran necesidad para todo ser humano. Dije al comienzo, cuanto más para el cristiano, ¿no? Por eso que si nosotros entendiéramos y comprendiéramos la gran necesidad de orar y velar, y le pidiéramos a Dios que Él formara en nosotros hombres y mujeres que velemos y oremos permanentemente, seríamos muchos de nosotros totalmente distintos a lo que somos, amado hermano. Y ese es uno de los grandes problemas que hay ahorita en la humanidad, en la iglesia, ¿no? En la iglesia encontramos una iglesia bastante fría, una iglesia bastante apagada, por causa de que estamos en la feria de las vanidades. Si leemos el Peregrino, estamos en el apogeo de la feria de las vanidades, ¿no? El día de hoy, hermano, hay de todo. Nunca antes la humanidad ha llegado a un desarrollo tan grande como al día de hoy, ¿no? Que ya no queremos, que ya la humanidad, por ejemplo, ya no quiere guerras, ¿no? Por ejemplo, ahorita Rusia está entrando en un fracaso de guerra por la estrategia que han implementado, y el presidente ha ordenado que llegan 300.000 licenciados, creo que lo que están esperando, y la gente ha comenzado a huir de Rusia, hermano, por avión, por tierra. Ninguno de los que están siendo, muchos de los que no quieren ir a la guerra se están yendo de Rusia. Y el gobierno ha dado, por ejemplo, los inmigrantes, los que viven en Rusia, que no son rusos, le están dando nacionalidad, con todo privilegio. Es decir, la gente no quiere guerra, la gente quiere vivir como quiere, como se le da la gana, sin controles, sin nada. Entonces, de una u otra manera, muchos cristianos que no conocen o no se meten mucho en la palabra de Dios, van a ir detrás de esas cosas, y tarde o temprano se van a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a vigilar y no van a orar, no van a poner en práctica la palabra de Dios, porque para poder velar yo tengo que orar para tener el poder que Dios me da para vencer, ¿no? Entonces va a ser necesario entender por qué es tan fundamental el de velar y orar. No hablo, hermano, de ponernos a vigilar necesariamente, ¿no? Porque algunos dicen, no, velar hay que vigilar. No, hermano, hay momentos en que Dios, el Espíritu Santo, te lleva a ti a quedarte despierto, a estar despierto, a no dormir, a quitarte el sueño. O también durante tu vida cotidiana, diaria, que estás viviendo, estás vigilando, estás velando. Es decir, estás viendo qué se viene. El Espíritu Santo te ministra, te habla de que algo puede venir hacia ti. Ayer hablaba con la hermana Clara, ¿no? Ella tuvo una situación el día de su cumpleaños, no la esperaba. Y me dice, pero yo sabía que me iban a hacer eso, ¿no? Y, por ejemplo, ahí el Espíritu Santo le avisa, ¿no? Pero a veces nosotros no tenemos eso de poder vigilar. ¿Pero qué cosa? Entonces no voy acá, ¿no? No, Callao no voy al Callao. Entonces, pero a veces nosotros, porque tenemos situaciones que hacer, lo hacemos, ¿me entiende? Entonces, y terminamos pasando un evento. Pero Dios siempre pone en nuestra mente, en nuestro corazón, las cosas, hermano, que pueden venir, ¿no? En estos días, por ejemplo, para ver lo que está pasando y la importancia de velar y orar. Todo el tiempo, hermano, cuando usted va, hay un organismo que se llama la ONA, que es el que controla cómo están los huracanes, de dónde nacen, ¿no? Cuando tú miras ahí, tú entras, eso, y ellos dicen, no, siempre los huracanes nacen casi en África, al frente de África, de ahí comienzan a recorrer y después entran por el Caribe y después entran al lugar. Pero en estos días ha aparecido un huracán en Puerto Rico, de un momento a otro, hermano, de un momento a otro, en la parte sur de Puerto Rico, y ha entrado, y en cuestión de horas ha hecho estragos. Así, de un momento a otro.
porque la gente sabe, ¿no? Cuando viene el huracán se preparan todos, de un momento a otro, de un sábado para domingo apareció un huracán y así, ¿no? Entonces las cosas se están pasando de un momento a otro, así como el invierno está atrasado aquí en el Perú, allá en el Centroamérica está atrasado también la época de los huracanes, es decir, 2 meses, ¿no? Entonces son cosas que pueden suceder en cualquier momento. En México, increíble, ¿no? Por segunda vez los mexicanos tienen un día que hubo un terremoto grande que no nos encontró preparados y removió todo México, porque México es una laguna. Es decir, México está sentado, gran parte de lo que es México era una laguna muy grande y esa laguna se secó y sobre esa laguna han construido parte de lo que es México. Entonces, cuando hay un terremoto, se mueve mucho, ¿me entiendes? Y hay muchos estragos. Y ellos, hace como 4 años, 5 años también estaban haciendo un simulacro, o iban a hacer ese día un simulacro y ese día hubo un terremoto. Y en estos días no me acuerdo qué día, también iba a ser un simulacro ese día y también hay otro terremoto de 7.7. Para que vea, amado hermano, cómo las cosas se están dando. El hombre prevé, el hombre mira, pero al final de cuentas no puede controlar. Pero sí se puede preparar, ¿no? Los mexicanos estuvieron preparados para ese día y ellos sabían que podía haber, entonces estaban preparados porque pues ya son conscientes. En cambio acá nosotros se nos dice, puede haber terremoto en Lima, puede haber, ni caso le hacemos, nadie de nosotros creo que nadie tiene la mochila de emergencia, nada. No velamos. ¿Por qué? Porque no oramos, pues, ¿no? Porque no tenemos eso de que pueda pasar. Y ya son advertencias de Dios, amados hermanos. Y si no lo hacemos y sucediera un terremoto acá en Lima y hubiera una gran catástrofe, ya Dios ha hablado. Ya Dios nos está hablando y nos está diciendo. No es que va a pasar. Puede pasar, amados hermanos. Entonces, a veces aquí encontramos que Jesús va a llegar y llega a ese lugar donde Él va a ser tratado por Dios, ¿no? Donde Él va a ir al único sitio donde puede ir para enfrentar la cruz. Va a ir a buscar a su Padre. Y dijo así, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Sentados aquí. Le dijo, quédense aquí sentados. Mire, esto es bien importante. Jesús clasifica. Jesús va a clasificar. Él conocía mejor que nadie a los 12 o a los 11 que estaban ahí, porque ya no eran 12, eran 11. El traidor ya no estaba, Judas ya no estaba, eran 11, con él eran 12. De los 11, 8 le dice acá, siéntense aquí, quédense. Y esa palabra sentado es una orden, un mandato, y no se muevan de ahí, aquí se quedan sentados. Esos 8 no estaban preparados ni siquiera para ponerse a orar. Y vivían con Jesús. Y estaban con Jesús todos los días. Y veían que Jesús oraba. Y miren, Jesús agarra y dice, tú, te quedas. Se sientan aquí y me van a esperar. Porque yo voy a ir a orar. Y la palabra orar significa voy a orar fervientemente. Voy a orar porque tengo una gran necesidad. Yo necesito orar. Ustedes se me quedan acá. Y va a agarrar a 3. Y con los 3 se va a ir. Miren. Dios sabe, amado hermano. Por eso que Dios quiere que tú y yo seamos esos escogidos. De esos 3, aunque una hora no hayan podido velar, pero por lo menos fueron considerados por Jesús como hombres que oraban. Hombres que buscaban el rostro de Dios, pero aún tenía sus limitaciones. Es decir, pareciera que no, pero aquí estamos a Jesús clasificando y diciendo quién podía estar con Él y quién no podía estar con Él. ¿Quién no quiere estar con Jesús? Todos queremos estar con Jesús, ¿no? Pero nos sacrificamos, nos esforzamos realmente para buscar a Jesús, ¿no? Pablo dice, no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste, perdón, David decía eso, ¿no? No ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Y Pablo decía que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. ¿Estamos dispuestos realmente a renunciar a nuestros sueños, a nuestras comodidades, a buscar a Dios realmente? Yo creo que si tú tienes un familiar grave y te dicen, mira, ese médico es el mejor de lo mejor, en ese tema que tiene tu familiar, no hay otro médico como él. Y si él te atiende, te puede ayudar mucho en el caso de tu hijo, tu esposa,
tu madre. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas ahí mirando? No. Tú vas a ver si es posible y vas a averiguarte hasta dónde vive ese médico. Y no vas a parar hasta que ese médico atienda a tu familiar. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque quieres la solución a tus problemas, ¿no es cierto? O una situación crítica. ¿Por qué no buscamos a Dios si Dios es el que tiene la solución a todos los problemas? No hay problema que el Señor no vaya a solucionar. El problema que muchas veces es que Dios no siempre te contesta como tú quieres. No siempre te dice sí. La voluntad de Dios es la mejor. La voluntad de Dios, decía el apóstol Pablo, es agradable y perfecta. ¿Cuánto quieren esa voluntad de Dios? Hay que buscarlo a Él, amado hermano. Pero, ¿cómo lo buscamos? Orando y velando. Orando. ¿De qué vale que conozcas mucha Biblia? Que conozcas muchos textos, que sepas mucho la palabra de Dios, si no la aplicamos a nuestra vida en la oración. Muchas veces somos como esas personas que entran a un lugar y disparan por todo lugar, ¿no? Así oramos, ¿no? Como difusos por todos lados, oraciones difusas, ¿no? Pero cuando tú conoces la palabra del Señor, para cada necesidad, para cada situación, vas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios te va a responder, amado hermano. Vuelvo a repetir, la respuesta de Dios es sí o no. O el otro, a veces el sí se va a demorar en respondernos el sí o el no. Para nosotros nos demoramos. Alguien decía el otro, no sé a quién le escuchaba decir ayer, que estaba con un grupo en un comedor, estoy ahí yendo los sábados, y decían, Moisés demoró 40 días ahí en el monte, por eso que se pusieron a adorar. No se demoró. Él no se demoró, hermano. Lo que pasa es que Dios quiso que esos 40 días pasaran para ver qué es lo que había en el corazón de ese pueblo, que estaba todavía lleno de ¿qué? De idolatría, lleno de pecado. Dios sabía que eso iba a pasar y era necesario que ellos mismos se vieran en la condición en que estaban. Habían salido de Egipto, pero Egipto estaba en su corazón. Muchas veces hay muchos cristianos que hemos salido del mundo, pero el mundo está en nuestro corazón. Amamos más al mundo que a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos un encuentro con Dios, porque no oramos a Dios. Mira, ayer esto estaba lleno de jóvenes prácticamente. ¿Cuántos de esos jóvenes hay el día de hoy? ¿No? ¿Cuál es su identidad? ¿No? De esos jóvenes, algunos, bueno, recién están viniendo, ¿no? Pero otros ya tienen tiempo y creen que el culto para ellos solamente es el sábado, nada más. Para ellos solamente el sábado. Después no hay culto. Como que Dios solamente es sabático, ¿no? Y así hay, ¿no? Otros son marcianos, que vienen los martes nomás, ¿no? Oran y vienen, ¿no? Y otros son familia, ¿no? Vienen los jueves, familia nomás, porque estoy interesado en mi familia, vengo a los cultos de familia, ¿no? Otros son dominicales, ¿no? Solamente los domingos nomás, para ellos domingo nomás, ¿no, hermano? Dios, nosotros existimos por Dios, por la causa de Dios. Sea cristiano o no cristiano, el que nos da la vida es Dios. Ahora, si somos cristianos, dependemos de Dios. Y Jesús va a hacer esa selección. Él va a seleccionar, y dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿No? Comenzó, dice, a entristecerse. ¿No? ¿Tú has visto un cuadro de Jesús triste? Hay gente que dibuja a Jesús, ¿no? Que ha hecho pinturas de Jesús. ¿La has visto a Jesús triste? No. ¿Tú te imaginas a Jesús triste? Si somos sinceros, ¿te imaginas a Jesús triste? Si no tienes esa idea de que Jesús es el superhéroe, ¿no? De que Él, olvídate. Es como a veces siempre digo, ¿no? De las famosas series, ¿no? O películas, que el jovencito de la película se ha peleado con 400,000 y ni se ha despeinado, ni siquiera nada. ¿No? Y sí, ¿no? Si tiene corbata, su corbata no le ha hecho nada, ¿no? Y ya está. Así tenemos la idea, ¿no? De que Jesús es el superhéroe y que Él
no tiene ningún problema. Él siempre está sonriendo, ¿no? Él siempre está feliz, ¿no? Él siempre está ahí mirando a todo, así mirando a la gente y sonriendo, ¿no? No, aquí vamos a encontrar a un Jesús triste, a un Jesús muy, muy triste. Pero primero Jesús toma la decisión de asociarse porque tenía una relación íntima con estas tres personas, ¿no? Con Pedro, Jacobo y Juan. Los tres. No porque Jesús hiciera sección de personas, no. Eran los que más buscaban realmente, ¿no? Eran los que más se acercaban a Jesús. Eran los que eran más apasionados en la búsqueda de Jesús. No fue Jesús que los escogió así y seleccionó tú y los demás. No, hermano. Jesús nunca tuvo eso en su corazón. El corazón de Jesús fue el más puro, el más limpio. Él nunca hizo una acepción de personas. Por eso que esa fue una asociación con una relación de intimidad, de armonía, de unidad, ¿no? Y comenzó a experimentar dolores emocionales profundos, es decir, una tristeza, una pena severa, un dolor muy intenso. Está contristado, está afligido. Jesús, hermano, ¿se imagina? Jesús, ¿alguna vez tú te han dicho algo o te has enterado algo muy crítico? ¿Tú te has alegrado, te has puesto feliz o te has puesto muy triste? No. Una vez yo estaba en un sistema que se llamaba Oncosalud, ¿no? Como mi papá murió de cáncer, ya mis hermanas ahí, y mi hija, ¿no? Tiene que estar en un sistema, y ahí, ya. Bueno, ya. Entré a ese sistema. Y un día fui a que el médico me analizara, ¿no? Porque tú podías ir una vez al año para que el médico te haga un chequeo general. Y me dijo, tómese una radiografía de los pulmones y también de otra área, ¿no? De la parte ya. Y al final salió con el hígado, tenía un tumor, ¿no? Entonces la ecografía hizo un tumor, ¿no? Entonces pues, yo me enteré, me quedé, pero nunca, ni siquiera, yo sencillamente yo estoy sano, digo, ¿no? Y fui y salió eso, ¿no? Y de eso tú te enteras, ¿no? De que tienes un tumor, es posible cáncer, ¿no? Y de hecho que uno se entristece, se abate, se aflige, ¿no? Y salvo que sea un superhombre, que no creo que lo haya, ¿no? Y están diciendo, los resultados dicen eso. Entonces fui a otro médico y me mandaron a hacer ya, ¿no? Otro tipo de exámenes y al final salió, ¿no? Que tengo un tumor. Sí, es verdad, tengo un tumor, pero es un tumor de grasa. Está ahí, ¿no? Entonces el médico me dijo, no, si ese tumor sigue creciendo, hay que operarlo, ¿no? No es así de fácil, ¿no? Y entonces, yo ahora trato de cuidarme, ¿no? En lo que puedo, en las grasas, ¿no? En las grasas soy bastante radical, no trato de comer lo menos posible grasa, pero por otro lado, en estos días he engordado un poco, ¿no? Pero Dios hasta aquí ha sido fiel conmigo, ¿no? Una vez Dios me dijo una promesa que Él me daría mi vida por botín. Ahora, y yo hasta aquí puedo decir, hermano, y a veces Ronald me dice, pastor, yo siempre lo veo sano a ustedes. Sano lo veo a ustedes, ¿no? Casi raro que lo veo enfermo. Y es verdad, hermano. ¿Por qué? Porque yo me cuido. Tengo esa promesa de parte de Dios, pero me cuido. No es que ya porque voy a hacer lo que quiero con mi cuerpo, ¿no? Yo sé cuándo, hasta dónde puedo exigir mi cuerpo y después lo paro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que estar velando. Porque al orar me hace velar y cuidar mi cuerpo, ¿me entiendes? Entonces Jesús aquí está hablando y se va a entristecer, va a estar muy afligido, ¿no? Entonces, y comienza a angustiarse, dice la palabra de Dios. Y a angustiarse, ¿se imagina? ¿Usted sabía que Jesús se había angustiado? Sí, pero si angustia tienen las personas que no confían en Dios, ¿cómo se? Pero dice, ¿qué dice el salmista? En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó, el salmista. Y el salmista en este caso se refiere a Jesús mismo, ¿no? Si lo aplicamos a Jesús, en su angustia, ¿él tenía la angustia de qué? De que su padre lo iba a abandonar y que Él iba a cargar toda la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y eso lo angustiaba a Él.
Esto es importante, hermano. Esto de aquí vamos a experimentarlo nosotros, o lo has experimentado. Si yo le dijera a mi esposa que saliera acá a dar su testimonio de las cosas que ella ha pasado, porque ella la ha operado 6 veces, ha habido momentos en que ya los médicos ya no daban esperanza de vida, y si está aquí viva, es porque Dios quiere que esté viva. Y ella le puede decir que sí se angustiaba, ¿no? Que estaba triste, sí, aunque mostraba lo contrario. Aunque los médicos podían decir, ¿qué pasa con esta señora? No se rinde. Los médicos solamente esperaban que ya, no, pero Dios está ahí. ¿Me entiendes? A angustiarse, a estar afligido, a estar preocupado, a estar inquieto. No puedes tú estar quieto. Es una prueba imposible de escapar. Jesús no podía escapar de esa prueba, de que Dios había determinado que así fuera. Estaba gravemente angustiado, estaba deprimido y casi abrumado por la tristeza y la carga que había en su mente. Así estaba Jesús, hermano. ¿Tú no has estado en esa condición a veces? Todos, por alguna circunstancia, hemos pasado estos momentos, hermano. Ya lo que tiene más o menos ya adolescentes, ¿no? Y los niños a veces, pero ellos no procesan muy bien esto, ¿no? Pero en cambio, un adolescente ya sabe. ¿Por qué creen que hay tanto suicidio de adolescentes? ¿Por qué a veces los adolescentes son fácilmente engañados el día de hoy y llevados a la trata de personas? Porque un gran porcentaje en este tiempo hay todo un sistema diabólico, malévolo, de trata de personas que están capturando adolescentes. ¿Por qué creen que después esos adolescentes que son salvados, algunos de ellos no son rescatados, quedan después en esa condición deprimidos, angustiados? Porque han sido heridos, ¿no? Pero aquí, cuando tú y yo, salvo que Cristo venga antes, no vamos a experimentar la muerte física, pero si nos llegara la muerte física, mi hermano, créelo, si es que va a ser algo de días o de meses, vamos a procesar esto. Hasta que va a llegar un momento en que eso va a pasar y lo vamos a aceptar, ¿me entiende? Como Jesús al final dice, no, vámonos de aquí, ya es otro Jesús, ¿no? Al final ya viene ya el que me va a entregar, ya Jesús ha cambiado, ya ha estado con Dios. Eso al final lo vamos a ver, el resultado de eso. Aquí está hablando nuestro Señor. Mateo fue parte de lo que él vio. Él no fue uno de los escogidos, pero sí pudo ver que Jesús llevó a ellos. Mateo fue un testigo de primera fuente. Aquí está escribiendo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Él no tuvo ese privilegio. Mira, y Mateo no era cualquier persona. El Señor no lo escogió para que estuviera cerca a él. Mira, Jesús está aquí no está orando todavía, está presentando el diagnóstico de Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Él mismo, ¿no? ¿Cómo estaba él? Dice, en el 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma, mire, mi alma. ¿Quién tiene alma? Los humanos, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace humanos? El alma. El alma nos hace humanos, hermano. Porque cuando Dios agarra polvo de la tierra, ahí va a producir el cuerpo. Y Él va a soplar en ese cuerpo, en ese barro, va a soplar su aliento. Es Dios, ¿no es cierto? La parte de Dios. Pero la unión del barro con el soplo de Dios va a producir un tercer elemento que es el alma, ¿no? Por eso dice, no dice el espíritu que pecare, no dice el cuerpo que pecare, dice el alma que pecare, esa morirá. Jesús dice, mi alma, lo humano, y está diciendo, yo soy humano como ustedes.
Yo también me angustio, yo también me entristezco, dice Jesús. Una vez Jesús, cuando terminó de recorrer las ciudades y aldeas, dice, al mirar, tuvo compasión, tuvo un dolor profundo en su interior. Sus entrañas se movieron al ver las multitudes, al ver la humanidad sin ovejas, sin pastor. Ahí encontramos a un Jesús también bajando y experimentando lo que Dios experimenta Él, pero en su naturaleza humana. Y eso es lo que también Dios anhela y desea, que nosotros tengamos eso mismo que Jesús tuvo. Al mirar la gente que está en el pecado, que está muerta por sus pecados, experimentemos lo mismo que Él. Porque en nuestra humanidad sí lo podemos experimentar. El dolor por el pecado, el dolor por la muerte eterna de las personas que no tienen a Cristo, amado hermano. Miren todo lo que está presentando Mateo antes de ir a la oración de Jesús. Dice, estoy muy triste. No, muy triste. No está hablando, dice, estoy muy afligido, totalmente, intensamente triste. Estoy apesumbrado por todo mi ser. Todo su ser estaba apesumbrado, triste. ¿Cómo estás tú cuando estás triste? No sé, tú puedes experimentar tristeza en media hora, en una hora o en minutos y pierdes el vigor, ¿no? La fortaleza, la fuerza. Es como si te hubiese caído un peso terrible sobre tu ser. Y de verdad que no tienes fuerzas. ¿Es así o no es así? De un momento a otro, hermano, tú pierdes toda la fuerza. La fuerza física, las fuerzas emocionales, todo eso lo pierdes en un momento. Por eso mucha gente, con todo respeto, ¿no? Cuando tiene esos problemas, el estómago y después se va al baño, ¿no? Y sale, pero así, y a veces hasta pálido, totalmente pálido. Dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene ninguna enfermedad en su cuerpo que le haya producido su cuerpo o en el cuerpo, sino en el alma, ya se ha afectado el cuerpo. Eso pasa, amado hermano. Lo débil que somos, mire lo débil que somos. Por eso el tema es la agonía de Jesús, la debilidad de la humanidad. No hay ser humano que no escape de eso. No hay ser humano, ¿no? Cuando usted mire la historia de Gedeón, 300 hombres, mira, eran cuántos miles, como 40 y tantos miles, era un ejército grandísimo, y solamente eran 300 hombres que tenían una tea y una jarra. Y entraron a donde estaba ese ejército. Y la gente se llenó de terror y de pánico. Salieron corriendo todos y ganaron la batalla, ¿sí o no? Sin alzar ninguna arma. Hay cosas que pasan en el ser humano que de un momento a otro nos muestran nuestra debilidad, lo frágil, lo pequeñito que somos. Yo he visto hombres así, hermano, llenos de vida, 120, 130, 140 kilos, y no obesos, tirados en la cama, hermano, no pudiendo moverse. Y muchos de ellos esperando la muerte nada más. Somos débiles. Eso es lo que tenemos que entender. Si llegamos a entender eso y decimos, Señor, hazme. Dame la necesidad de orar, de velar, de conocer tu palabra y vivir en esa dimensión para estar preparado para cualquier evento de la vida, para los logros, las victorias, pero también para ver mi debilidad. Así Jesús, siendo Jesús, se angustió, se entristeció,
se deprimió. A mí también me va a pasar. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo, amado hermano? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahí está, mire, ve. Primer grupo, 9, sentados. Quédense sentados aquí. Yo voy allá, yo voy a orar. Agarrar los 3, con ellos tenían intimidad, llegaron a un lugar, ahora dicen acá, ya eran 4, ahora dicen, quédense ustedes aquí. Ustedes también van a orar, le voy a decir después, ¿no? Yo voy a ir allá, Lucas dice, al tiro de una piedra, a orar. Y ustedes se quedan aquí. Pero también se van a quedar orando. Dice, quedaos aquí y velad conmigo y vigilen conmigo. Qué privilegio, ¿no? Que Jesús le haya pedido a ellos que vigilen con ellos. La actitud general de la vigilancia, del velar, por parte del creyente cristiano ante las pruebas actuales o inminentes de su vida espiritual es de estar despierto. No es despierto solamente físicamente, sino despierto a las cosas que puedan venir. Y el otro día le explicaba, ¿se acuerda? Nosotros tenemos que mirar los tiempos de las cosas que suceden. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Por eso le digo, ¿no? Bueno, de verdad no sé si yo estoy mal en estos días, ¿eh? Pero estos días yo he sentido, esta semana, que los días han corrido así, pero así, rapidito. Toda esta semana lo he sentido, experimentado, no sé si yo estoy en una situación X, pero no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Pero así, ¿eh? Por ejemplo, ayer fui con mi esposa, salimos tempranito, a las 7, antes de las 6 estaba yo despierto ella tenía que hacerse una prueba. Mire, y no he parado, hermano, hasta las 10, 11 de la noche. Pero cuando me di cuenta, regresábamos ya, le decía a mi esposa, uy, ya van a ser las 12. Y ahí y cuando me doy cuenta tenía que ir a las 4, ya, se pasó. No sé si usted está experimentando esto. Pero está, como que en estos días, como que las cosas van rápido. Y uno mira las noticias y todo lo que está pasando, lo que digo, ¿no es cierto? De un momento a otro, las cosas que suceden. ¿Te imaginas si fueran? Yo me acuerdo cuando era niño, adolescente, yo quería que los días pasaran rápido. En mi tiempo había una canción famosa de un chileno que se llamaba Muñiz, ¿no? Reloj, no marque las horas. Y quería, pero no. Y después cuando ya estaba acá en Lima, me iba a Sojos, allá los días duraban, un día duraba para mí como 3 días. Porque como ya es todo desquieto. Pero ahora tú vas, hermano, y todo. No sé, de repente algo va a venir, amado hermano. Si usted está experimentando lo mismo que yo estoy experimentando en estos días, es un aviso de parte de Dios. Algo se puede venir, amado hermano. Porque dice que los días se acortan por causa de la maldad del hombre. El hombre se resfría, pero Dios tiene misericordia. ¿Te imaginas la intensidad que vivimos? Entonces aquí Jesús le va a decir a ellos que vigilen. Esto implica el deber de vigilancia. ¿Cómo vigilamos? Combinado con la oración. Con respecto a las cosas que pueden acontecer o con respecto a la venida del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre va a llegar, amado hermano. O con respecto a cualquier crisis o prueba real que pueda venir sobre nuestras vidas. Porque cuando llega la prueba o una tentación, no solamente prueba, también puede venir una tentación que tú puedes caer. Si no has estado vigilando, vas a caer y después te vas a arrepentir toda la vida. No va a haber día en que no te arrepientas hasta que realmente Dios te sane y te dé la esperanza de que ya tú estás sanado. Hay muchos hermanos que han cometido pecados y que pasan los años y hasta ahora no se perdonan. Pero cuando Dios es bueno,
Dios es bueno, perdón, sino, y tú vas a ese Dios bueno, vas a entender que Él ya te perdonó. Pero hay algunos que no. ¿Por qué? Porque no velan, porque no oran. Porque aún con esa lección no han aprendido que tienen que orar y velar. Jesús dice, quédense aquí y velen conmigo. Así que nosotros nos vamos a quedar en esta mañana aquí, en esta parte, y el próximo domingo vamos a continuar con lo que continúa de este tema. Como he dicho, vamos a entrar durante varias semanas, posiblemente 8 semanas, a hablar sobre la importancia de la oración, amado hermano. Que Dios nos ayude y la iglesia se vuelca a la oración, al velar y a orar. Y que Dios levante una iglesia de oración, porque los tiempos se apresuran hacia el fin. Cristo viene pronto, pero mientras tarda su venida, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere llenar de su presencia para estar preparado para las grandes bendiciones que vendrán, como también para las situaciones adversas que puedan venir a nuestra vida. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, tú que eres Dios, nos hagas entender la gran necesidad que tenemos de velar y orar. Más adelante va a decir velar y orar porque la carne es débil. La carne es débil, la carne no quiere orar, la carne no quiere orar, la carne no quiere vigilar, la carne no quiere buscar a Dios. Solamente es en el Espíritu. En el Espíritu, Señor, es que tenemos que buscarte, llenarnos de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, que eres santo y bueno, nos lleves a tu presencia, para ser hombres de oración, de intercesión, porque ante las situaciones que puedan venir sobre nuestras vidas, Señor, el único que nos puede parar firme eres tú, Señor. No hay ningún ser humano que pueda decir que está preparado por sí mismo para enfrentar las situaciones de la vida. Solamente estaremos preparados, Señor, cuando velemos y oremos para no caer en tentación, Señor amado. Como pudo caer Judas, como pudo caer Pedro. La diferencia entre Judas es que él no se arrepintió. En cambio, Pedro sí se arrepintió después, Señor, porque tú habías orado para él, para que la fe no le falte, y después de eso, él confirmara a los hermanos, Señor. Por eso te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias, Padre Celestial, porque tú eres santo, 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 Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.